La virtud de la semana 5 es prudencia. Prudencia. Vamos a definir prudencia como servir a las prioridades de Dios a través de los medios de Dios. Servir a las prioridades de Dios a través de los medios de Dios. Proverbios 14:15 dice: el imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. Proverbios 14:15. Y entonces el proverbio hace como un contraste, ¿no? Mientras que el imprudente es crédulo, el prudente examina bien sus pasos. Y esta cualidad esta virtud está después de discernimiento, porque discernimiento y prudencia están entrelazados. Mientras que el discernimiento es la habilidad de pensar desde la perspectiva de Dios. La prudencia es discernir el orden correcto de prioridades y el camino correcto para alcanzar la meta. Entonces, discernimiento y prudencia están entrelazados. Podríamos hasta cierta forma decir que prudencia es la forma práctica del discernimiento. Y entonces queremos decir 3 cosas que la prudencia es, a fin de que sea claro. Número 1, la prudencia es trabajo duro. La prudencia es trabajo duro. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 3 siervos reciben talentos. 2 siervos invierten los suyos y el tercero entierra el suyo y dice: es que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, este siervo es, entre comillas, prudente con el riesgo. ¿Qué hace? Pues trata de evitarlo por completo, ¿sí? Es decir, tengo miedo de invertirlo y que se pierda. Tengo miedo de trabajarlo y no poder regresarte ni siquiera lo que me diste. Enterrar el talento parece prudente, pero la estrategia se vuelve en su contra, porque el Señor lo reprende como siervo malo y perezoso. Entonces, la prioridad de evitar todo riesgo no es lo que agrada al Señor, ¿sí? Que esta es una imagen directamente de quién es Dios y de su carácter. Jesús le enseña a sus discípulos a calcular el costo. No los enseña a evitar por completo el riesgo, sino a calcular el costo. Y esto es prudencia, calcular el costo, no evitarlo a toda costa. En lugar de tratar de evitar todo riesgo, la prudencia bíblica evalúa el riesgo y actúa de acuerdo con los deseos revelados de Dios en su palabra. El error clave del siervo necio es juzgar mal el carácter de su señor. El siervo ve a su señor como severo, cuando en realidad es generoso, y recompensa a los siervos fieles y los invita a participar de su gozo. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que la prudencia es trabajo duro que se fundamenta en un entendimiento correcto de quién es Dios. Si vamos a ser siervos fieles y prudentes, necesitamos basar nuestras decisiones en una comprensión precisa de Dios, tanto de quién es Él como de lo que hace. Cuando protegemos lo que Dios valora y actuamos a la luz de una visión precisa de sus promesas y de su provisión, estamos ejerciendo prudencia bíblica. Un ejemplo claro de prudencia es la cuestión de cómo manejamos nuestras finanzas y cuánto damos a la iglesia. Entendemos que a lo largo de la palabra, dar a la iglesia es algo que está marcado como una prioridad, y que de hecho Pablo en Corintios nos da el ejemplo de Cristo. Ustedes conocen la gracia de su Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por ustedes para que ustedes fuesen enriquecidos. Y Pablo lo está hablando en un contexto de dar, y entonces sabemos que debemos de dar de manera que sea doloroso para nosotros, pero nunca debemos de dar en oposición a la prioridad de proveer para nuestras familias. Y entonces tenemos que hacer estas dos juntas sin enfrentar una contra la otra, y eso va a ser una manifestación de prudencia. Cuando tú y yo podamos
calcular el costo, es decir, vamos a tener que sentarnos, vamos a tener que hacer nuestro presupuesto y vamos a decir, vamos a dar, y ese dar va a costar ciertas cosas para nuestra familia, va a costar tal vez recortar nuestro tiempo de recreación, o va a costar tal vez no salir tantas veces a comer, o va a costar tal vez no comprar ciertas cosas que nos gustan, ¿sí? Como familia, pero nunca va a significar que como familia nos vamos a quedar volando en el aire a ver si Dios quiere o no quiere proveer, porque Él ya proveyó y nuestra responsabilidad es utilizarlo con sabiduría. Entonces la prudencia bíblica incluye oración y trabajo duro. Cualquier cosa menos que esto es falso. La prudencia bíblica incluye oración y trabajo duro. Entonces, número uno, la prudencia es trabajo duro que se fundamenta en una comprensión precisa de quién es Dios y lo que Dios hace. Número dos, humildad. La prudencia es humildad. La prudencia es humildad. Te leo algunos pasajes de Proverbios. Todo esto está en Proverbios. Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Y luego en Proverbios 12:23 leemos, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Y luego en Proverbios 10:19 leemos, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Y luego en Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Y entonces, en estos pasajes de Proverbios, el hombre prudente es distinguido por una cosa. Sabe callar y escuchar. Sabe callar y escuchar. Tal vez las palabras de la reina Isabel I, que fue apodada la buena reina Bess, pueden resumir esto. Uno de sus lemas fue video et taceo, que significa veo y callo. Veo y callo. El hombre es prudente si puede escuchar en silencio. El hombre prudente puede tomar el consejo a fin de ganar un conocimiento más preciso, claro y completo de los hechos. El hombre prudente atiende a la reprensión y la instrucción. El hombre prudente reconoce que no tiene sabiduría para presumir y que siempre puede aprender algo de su prójimo. Entonces, en segundo lugar, la prudencia es humildad. Tercero, prudencia es observar con detenimiento. La prudencia se demuestra en la habilidad de evitar tropezar con nuestras propias emociones, en evitar las trampas en las que los necios caen, cegados por sus emociones, de manera que hablan y se conducen totalmente controlados por ellas. La prudencia es el entendimiento que percibe todos los aspectos relevantes de un asunto al ofrecer respuestas. La prudencia es la habilidad de cuando se presenta una situación, ir más allá de lo inmediato, es detenerte y observar y preguntar con atención qué es lo que realmente está sucediendo, a fin de dar la respuesta correcta y apropiada. Entonces, cuando hablamos de prudencia, hablamos de prestar atención en el pasado, ¿sí? Y hacia el pasado preguntamos, ok, ¿he hecho o he visto o ha pasado algo así antes? ¿Cuál fue el resultado? Hablamos del presente, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones están pasando en mí que pueden empujarme a hacer algo o a decir algo que no es correcto? ¿Sí? ¿Es de edificación hacer o decir esto en este momento? Y se extiende hacia el futuro. ¿Cuál será el resultado de estas palabras o de esta acción? C.S. Lewis dice, prudencia significa sentido común práctico. Es tomarse la molestia de pensar qué estás haciendo y qué será lo que saldrá de ello.
qué estás haciendo y qué será lo que saldrá de ello. Entonces decimos, prudencia es trabajo duro, fundamentado en una percepción precisa, en un conocimiento correcto de quién es Dios y lo que hace. Decimos, prudencia es humildad, reconocer que no soy el más sabio ni sé todo, siempre puedo aprender algo. Y prudencia es observar con detenimiento. ¿Sí? Pero sobre todo, y esto es importante porque siempre hemos dicho, las virtudes son virtudes solo en tanto que dependen de Cristo. Y entonces la prudencia, cuando vamos a la Biblia, debemos de entender que no hay una forma de obtenerla a menos que busquemos a aquel que es la personificación perfecta de la prudencia. Cuando vamos a los evangelios, vemos a los escribas y fariseos que vienen a poner a prueba a Jesús. Y Jesús siempre demuestra un conocimiento que va más allá de lo obvio. Jesús nunca es tomado por sorpresa. Siempre los autores de los evangelios usan estas frases, ¿no? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos. Pero Jesús, conociendo el razonamiento de sus corazones. Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Y entonces vemos que Jesús ve más allá de lo que es simplemente visible de manera inmediata. Todo lo que Jesús dijo o hizo estuvo guiado por una prudencia perfecta, pues siempre era perfectamente consciente de todo lo que había que tener en cuenta. Uno de los proverbios dice, el prudente ve el mal y se esconde. Y lo increíblemente maravilloso para ti y para mí es que Jesús ve el sufrimiento que la cruz trae, pero no huye de él. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Aunque Jesús sabe el sufrimiento que se acerca, por amor a nosotros y en nuestro lugar, Él marcha hacia la cruz. Entonces tenemos que entender que si queremos crecer en prudencia, hay solo una forma de hacerlo. Crecemos en prudencia en la medida en que confiemos, conozcamos y sigamos a Cristo. Crecemos en prudencia en la medida que confiemos, conozcamos y sigamos a Cristo. A través de la historia de la iglesia, la prudencia ha sido llamada la auriga de las virtudes. Es decir, un auriga era el que manejaba una carroza, como sí, ahora que está recién Gladiador en los cines. Si has visto cuando salen en los carros de batalla y están los caballos, que suelen ser más de 2 caballos, todos juntos corriendo, el auriga era el que manejaba este. Y entonces se dice que la prudencia es lo que controla y da dirección a todas las demás virtudes. ¿Sí? Y por eso es importante en esta virtud hacer énfasis en que la prudencia, más que cualquier otra, es una persona. ¿Sí? Aquello que nos guía y nos dirige es Cristo mismo, su obra y su ejemplo.